Amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Empieza una nueva semana con energía y con mucha información. Soy Jonás, servidor de ustedes, a través de la señal de Canal 10. Esto es Nosotros Decimos, nuestra mesa de análisis. Mire cuánta información se nos juntó en unos cuantos días. El informe preliminar de Alejandro Encinas sobre el tremendo caso de los 43 de Ayotzinapa. Pero también está la detención de Jesús Murillo Caram, pero también está la liberación de Rosario Robles. Yo no sé, no me atrevería a decirlo, no puedo decir que esto esté concatenado, pero también aprendí durante muchos años que en política no hay coincidencias. Pero mire, me acompañan especialistas para abordar esta temática y sobre todo el análisis de fondo, lo que está por encima de la superficie, que es nuestro propósito de todos los lunes. Vamos a comenzar esta noche. Nosotros decimos, aquí tiene usted un contexto para que estemos todos al parejo. Bienvenidos nuevamente. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV, reveló que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa se encuentren con vida. Indicó que previamente, con familiares de las 43 víctimas, tuvo una reunión difícil y dolorosa, especialmente al explicarles que todos los testimonios y evidencias acreditan que los jóvenes fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Encinas Rodríguez también confirmó datos que se habían proporcionado en informes anteriores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como la conclusión de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo que constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de grupos delictivos, guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del Estado, así como el mismo Ejército Mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López Patolsi, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda. Un día después de esta revelación, la Fiscalía General de la República confirmó que detuvo al exprocurador Jesús Murillo Caram, quien ostentara ese cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien fuera autor de la llamada verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Murillo Caram fue capturado en la Ciudad de México tras librarse una orden de aprehensión por los supuestos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia, por lo que ya fue enviado al reclusorio norte en la capital del país. De esta manera, Jesús Murillo Caram se convirtió en el primer ex procurador general de la República en ser encarcelado. Luego de una larga audiencia, un juez impuso la prisión preventiva justificada al exfuncionario, por lo que permanecerá internado en el reclusorio norte por lo menos hasta el próximo miércoles, cuando se determine su situación jurídica. El juzgador consideró que Murillo Caram carece de arraigo, cuenta con los recursos económicos suficientes, las redes de apoyo y amistades necesarias que le pueden facilitar la huida. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Bueno, pues ahí tiene usted el antecedente, el informe preliminar, los números, los argumentos y los hechos, que parecen más bien confrontarse. Vamos a empezar rápidamente. Déjeme presentarle a quienes nos acompañan esta noche. Quiero agradecerle por la oportunidad al doctor Anwar García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Sobre todo por el expertise que ha reunido a lo largo de muchos años en materia penal. Muchas gracias. Maestro Eduardo González, también analista, catedrático en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y otro maestro, también analista, experto en políticas públicas y también un acucioso investigador de la realidad cotidiana, maestro Héctor Ruiz. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Jonas. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues el tema parece muy simple en cuanto que enumeramos dos o tres cosas, pero es bastante vasto, así que les voy a dejar la palabra rápidamente, pidiéndoles primero que nos ayuden con una apretada síntesis de lo que ustedes revisan. Fue este informe preliminar de Alejandro Encinas. Ya han pasado varios días desde que lo presentó, sin embargo creo que el impacto todavía nos sigue meciendo.
por lo que ha trascendido y sobre todo por lo que significan los 43 de Ayotzinapa y un montón de implicaciones. Comienzo con el doctor Anwar García, por favor. Muchas gracias. Mira, el informe no creo que tenga nada nuevo, es algo que ya tenía platicando durante todos estos años. Estos hechos ocurrieron hace muchos años y pues lo que tenemos es que efectivamente fue creada una verdad histórica que no corresponde con la realidad. El haber señalado que los estudiantes habían sido quemados tal cual en un paraje inhóspito donde era un basurero, pues no correspondía con la realidad. Hubo una serie de violaciones, hubo una serie de torturas, hubo una verdad concertada entre las autoridades. Eso es algo que ya lo sabíamos, se había filtrado por ahí parte de la investigación en su momento de PGR y de CEIDO, en aquel tiempo CIEDO, donde se veía venir el tema de fondo, que era un tema de tráfico de estupefacientes, donde al parecer había personal del Ejército o de la Sedena que estaban de acuerdo con este grupo de Guerreros Unidos para que se pudiera llevar a cabo, y a final de cuentas los estudiantes por un error llegaron a estos camiones, se lo llevaron y para marcar el ejemplo, este grupo que tiene que ver con los Beltrán Leiva, pues los privó de la vida. Eso es parte de la investigación que ya se conocía. Creo que estas violaciones de las cuales estamos hablando, por las cuales está detenido el día de hoy Murillo Karam, no tienen nada que ver con el tema de la desaparición, sino más bien con delitos de la Administración de Justicia, con delitos donde se torturó a personas para arrancar las confesiones, con delitos donde se les marca como desaparición forzada, hecha obviamente por las autoridades, pero con la finalidad de obtener información no necesariamente verdadera, pero de fondo sigue sin saberse ni castigarse a los responsables por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le pregunto, doctor, porque les voy a preguntar también al maestro Eduardo, al maestro Héctor. ¿Cumple así la administración del presidente López Obrador con su compromiso? Por supuesto que no, hasta que no estén detenidos los causantes y se obtenga una sentencia condenatoria en contra de ellos, porque ya vimos el ridículo que hizo el agente del Ministerio Público al momento de formular la imputación en contra de Murillo Karam. El juez de control le tuvo que llamar la atención porque no tenía ni conocimiento de los expedientes, de los tomos. Entonces, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Hay muchas casualidades que, si bien mencionaste, no existen en materia política. El hecho de que salga Rosario Robles entre Murillo Karam, agentes del Ministerio Público que no conocen ni pueden formular una imputación, nos hace presumir que todo es un vaivén político nuevamente con la finalidad pues de mover ciertas piezas, pero no se está llegando al fondo. Me queda claro que Murillo Karam mínimo se va a quedar un año dentro de prisión. ¿Usted eso lo pronostica? No, es un hecho, porque a como se está operando ahorita la Corte, que se han puesto los escaños políticos de Morena, se tiene a los ministros y se le da instrucciones a los jueces federales, que es lo que estamos viendo en un sinnúmero de asuntos, estoy seguro que mínimo va a tardar un año en lo que se resuelve su amparo y en lo que se resuelve su revisión. Entonces estamos hablando que le va a quedar un largo espacio dentro de prisión, pero ojo, él no es el directamente responsable de la desaparición de los 43. Sí pudo haber cometido otro tipo de delitos, pero no tiene nada que ver con el fondo del asunto. Mientras no estén detenidos esas personas, que ya se tiene información, que incluso la misma periodista Anabel Hernández reveló esos datos, mientras eso no suceda, nos van a seguir debiendo lo que realmente sucedió con los estudiantes al día de hoy. Doctor, tengo más que preguntarle, sobre todo en las especificaciones jurídicas y los pasos a seguir. Pero si me permite, el maestro Eduardo González, nuevamente buenas noches. ¿Cómo revisa usted este informe preliminar? Y de una vez agrego una pregunta. ¿Usted considera que así se cumple el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, candidato, hoy presidente? Sí, a mí me parece que sí hay una diferencia cualitativa entre lo que se informa, que no estoy de acuerdo en que le llamen conclusiones preliminares, ¿sí? Pero sí me parece que hay una diferencia importante entre lo que se informó en la administración anterior y lo que se está informando en esta. Es decir, durante estos años, muchas personas del ámbito político, del periodismo, etcétera, en las cuales yo me incluyo, insistimos en que lo que pasó en Ayotzinapa había sido un crimen de Estado. Y muchas otras, de medios de comunicación, de la política, etcétera, insistían que no, que lo que había sucedido en Ayotzinapa no se podía llamar un crimen de Estado. Evidentemente, la misma administración de Peña Nieto pues lo ratificaba en ese sentido. Ahora,
a mí me parece que hay un avance significativo que sea el gobierno, a través de Alejandro Encinas, quien acepte que lo que sucedió en Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Es la primera vez que las autoridades aceptan que lo que sucedió ahí fue un crimen de Estado. Eso me parece que es muy importante y cualitativamente es totalmente diferente a lo que se venía diciendo en la administración anterior, por un lado. Y por otro, me parece que lo que sigue, si bien el subsecretario está diciendo que no hay indicios para localizar con vida a los estudiantes, me parece que es importante que se continúen las investigaciones para ponerle nombre y apellido a todos los personajes que estuvieron detrás de este suceso. ¿Será posible, maestro? Me parece que es deseable. Yo no sé, no tengo las herramientas como para decir si van a poder llegar hasta el último personaje que participó en la trama, pero creo que las investigaciones que se han realizado hasta ahorita, las órdenes de aprehensión que se han girado contra varios miembros del ejército, por ejemplo, nos pueden seguir dando luz para entender, conocer qué es lo que pasó. Pero sí me parece que de entrada hay un paso importante en cuanto al reconocimiento por parte del Estado mexicano de decir eso fue un crimen de Estado. Bueno, y este sería, digamos, en el siguiente mini informe que dé el presidente López Obrador, va a decir, promesa cumplida, ya nomás me faltan 2. Pues probablemente lo vaya a decir, no lo sé, creo que como promesa pues está todavía a un tramo de cumplirla, porque finalmente necesitamos saber quiénes, con nombre y apellido, estuvieron detrás de todo lo que sucedió en septiembre de 2014. Es importante añadir, sobre todo para nuestros televidentes, que hoy, 22 de agosto, aún no existe un pronunciamiento formal y oficial por parte de los padres de los 43. Bueno, dicen que hasta el jueves, que porque están pues revisando la información, que es demasiada y que quieren revisarla con mayor... Con más detenimiento, quieren revisar todo el informe preliminar. Digo, no es que los papás de los estudiantes sean el último juzgado, no van a sustituir a la autoridad judicial, pero su punto de vista creo que va a moldear de manera definitoria la opinión pública, al menos en los siguientes días. Hoy por lo pronto, maestro Héctor Ruiz, tenemos una certeza, el crimen de Estado, que nos decía nuestro Eduardo González, lo cual, y lo pregunto antes de escuchar su diagnóstico, a mí me confirma, pero quizás esa es mi mera opinión, que sí están coludidos con el crimen organizado, autoridades municipales, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y ni siquiera nos damos una idea de quiénes están por ahí involucrados en contubernio, porque cuando se construye la famosa verdad histórica, la finalidad era ocultar todas esas complicidades en las que se veían manchados por la muerte de estos 43 jóvenes, más todas las muertes que se han sucedido después, porque han muerto personas en circunstancias muy sospechosas. Y el otro asunto que también reconoce Alejandro Encinas es el pacto del silencio. Le doy la palabra. Bueno, efectivamente, desde mi punto de vista, sí es, no hay mucha diferencia. La diferencia que yo noto es que involucran o reconocen que el ejército está involucrado. Punto fuerte. Reconocen también que había un infiltrado o un informante de parte del ejército dentro de estos 43 normalistas. Y pues que yo sepa, el ejército nunca abandona a sus soldados caídos. Creo que el ejército no hizo por ir a recuperar a su informante, a su parte de su ejército. No coincido mucho con el término crimen de Estado. Voy a explicar por qué. Claro. Crimen de Estado para mí es que desde el Estado se haya ordenado la muerte de los 43 normalistas, ¿no? En este sentido, yo, al análisis que yo hago del informe es que si bien es cierto, el gobierno no, bueno, alguien del gobierno no ordenó la muerte, pero sí se coludieron, fueron cómplices en términos de ocultar información o de tratar de aparentar otra realidad muy diferente, ¿no? También este asunto ha sido o está siendo utilizado mediáticamente o políticamente porque a mi juicio primero deberían de haber cumplimentado esas 43 órdenes de aprehensión antes de haber hecho una conferencia de prensa, ¿no? Ahorita si ya les anunciaron que ya van por ellos, pues seguramente ya muchos ya están
diciendo, ahí nos vemos, o tramitando sus juicios de amparo correspondientes, ¿no? Lo interrumpo, maestro Héctor Ruiz, aquí para añadir. La propia Fiscalía General de la República anuncia el día de hoy que ya notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional de 20 órdenes de aprehensión contra elementos de la milicia. Sí, pero pues, digo, ya les están avisando desde antes. O sea, lo normal es, primero voy, cumplimento esas órdenes de aprehensión y después informo que ya fueron detenidas las personas, ¿no? Otro elemento adicional por el cual digo que también está siendo utilizado mediáticamente, no sé si se percataron en el video cuando detienen al ex procurador, pues hasta los mismos policías están filmando, están violando su debido proceso. Bueno, el encargado del operativo le dice, me da mucha pena. No, muy tímidamente no sabía hacer su trabajo, ¿no? Me da pena y el otro Murillo Karam le responde, no es un asunto de pena, es política. Así es. Entonces, en ese sentido yo creo que sí hay diferencias en cuanto a reconocimiento de que está implicado el ejército, cosa que hemos visto que el presidente, su gobierno está muy de la mano del ejército, entonces me sorprende que hayan reconocido que hay integrantes de las Fuerzas Armadas implicados. No matizaría el término crimen de Estado, porque eso me suena, no sé, como la ejecución de, no sé, de un presidente, no sé. ¿Y cuál es la diferencia? Lo pregunto en términos de poder atender a nuestros ¿cuántos crímenes no se han dado con la complicidad de las autoridades, no? O sea, una cantidad indeterminada. Entonces, ¿todos esos son crímenes de Estado? Podríamos decir, no. Pero vuelvo yo diría a que un crimen de Estado es cuando se ordena desde una autoridad. Es decir, alguna autoridad, llámese un gobernante, ordena que desaparezcan o asesinen a alguien. Ese para mí sería un crimen de Estado. Creo que esa es la diferencia o el matiz que yo le daría. Maestro, sé que lo estoy interrumpiendo, pero sí, también para ir avanzando. La pregunta que ya les hice a nuestros invitados, se la hago a usted. ¿Se cumple con un compromiso el que hizo Andrés Manuel López Obrador, candidato, hoy presidente, el de resolver la desaparición de los 43? Creo que no. Hasta que no sepamos exactamente quién ordenó y estén detenidas las personas responsables, hasta ese momento no se cumple, ¿no? En este momento lo que hicieron es sí dar un preinforme, un informe. Sin embargo, no tenemos a ninguno del ejército hasta ahorita detenido, ni responsables ya sentenciados, ¿no? Yo, a mi juicio, lo que se comprometió el presidente es dar una versión real, diferente a la otra, y que paguen los culpables, ¿no? Hasta este momento no ha sucedido así. Entonces yo creo que no cumple. ¿Ustedes están satisfechos con este informe preliminar? No, obviamente no. Bien lo han mencionado ya, el hecho de que no se den los datos de fondo de quién está atrás, la participación de los grupos del crimen organizado, la colusión, y para que pudiera ser crimen de Estado, quién está arriba dando la instrucción para que fallecieran, creo que nos deja como en un 10% apenas de la investigación. Esto apenas comienza. Hemos visto por ahí unos testigos colaboradores que nunca les han tenido confianza porque son capaces de decir lo que sea con tal de no caer en prisión. Ya están señalando a Harfuch, se politiza con su mala relación con Gertz Manero. Creo que todo ese tipo de temas, lejos de sumar, están restando, y creo que el asunto se ha politizado mucho. Vamos a ver en qué para, pero creo que estamos lejos de alcanzar todavía la verdad. Les tengo más preguntas, si me permiten, asuntos de tipo técnico en materia jurídica y otras preguntas que son de mucho interés, que la gente las tiene en la mente. Se están preguntando por Peña Nieto, se están preguntando por Tomás Cerón y otras tantas que si puedo pues les plantearé. Pero antes tengo que hacer una breve pausa. Voy a regresar con ustedes. Esto es Nosotros Decimos. Abordamos el tema de los 43 de Ayotzinapa, que por cierto también es parte del informe. Solamente 3 están identificados ya en sus restos. Volvemos. Y ya estamos de regreso con este tema de tantísimas aristas, apasionante. Quiero preguntarles, así apelando a su capacidad de síntesis, ¿por qué no está Enrique Peña Nieto involucrado en esto? ¿Por qué decidieron dejarlo fuera? Porque así específicamente lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues no se solicitó investigarlo. ¿Eso es normal? ¿Está bien? ¿Qué opinión tiene, doctor, en cuanto a lo técnico? Hay un pacto de impunidad, políticamente hablando, con Peña Nieto. Ustedes se han dado cuenta, hubo muchas cosas que sucedieron en el gobierno de él, no se le ha juzgado por absolutamente nada. Trae por ahí ciertas presiones políticas que todavía no llegan a nada, pero me queda clarísimo que lo que no quieren es extender la mano de la justicia para que lleguen hacia con él, porque Murillo Karam no se mandaba solo, es una extensión del Ejecutivo,
y creo yo que es muy difícil que no haya tenido conocimiento de lo que estaba pasando, pero pues otra vez, cuando se politice el tema de la justicia, nos quedamos con esta impunidad que estamos viendo y que está sucediendo. Doctor, una pregunta de carácter técnico, se desprende de una lectura que hacía. De los 3 delitos que le imputan a Jesús Murillo Caram, ¿es cierto, es certero que 2 son inimputables porque se le estarían aplicando contra el principio de irretroactividad del derecho? Mira, más que el hecho de que se le aplique de manera retroactiva la ley, porque efectivamente son posteriores al 2014 y no se le puede aplicar de esta manera, nada nos debe sorprender que esté sucediendo por lo que hemos platicado, que se ha politizado el tema de la justicia. La desaparición forzada de personas, si bien es cierto, es un tema debatible, creo yo que los tribunales federales van a traer suficiente presión para que se le vincule al proceso. Por eso yo hablaba de que seguramente lo va a poder combatir en un amparo, en una revisión, con la finalidad de echar abajo estas imputaciones tan malas de por sí que ha hecho el Ministerio Público. Creo yo que tiene temas más políticos que jurídicos. Se le está queriendo ver a él como si prácticamente le hubiera desaparecido los 43, cuando la realidad es que lo que hizo fue hacer mal su trabajo al momento de llevar a cabo las investigaciones y quiso vender una verdad histórica que no sucedió. Con torturas, se les señala la desaparición forzada de personas y también por los delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia, que muy probablemente sí cometió, pues para maquillar todo este tema. Pero como bien lo mencionabas, no estaba solo. Él tenía que dar informes a su superior, pero el superior curiosamente no está siendo investigado. Entonces, eventualmente él podría encontrar una salida, un resquicio de salida, y entonces es un chivo expiatorio. No necesariamente un chivo expiatorio, porque ahorita mencionamos a Tomás Herón. Sí hay delitos que se cometieron de la Administración de Justicia, sí hay delitos de tortura, siempre y cuando se puedan probar, porque todo intentó llevarse a cabo para detener a la opinión pública. Creo yo que lo más probable es que se caiga todas esas investigaciones, pero también la que están llevando en contra de él, por lo mal armada que está la imputación, es muy probable que se caiga. Un año le doy yo para que se haya caído el asunto. Doctor, usted que litiga con regularidad, o sea, ¿cómo nos podemos explicar que lleguen 2 agentes federales del Ministerio Público y el juez les diga, bueno, caramba, no saben ni cuál es el expediente, si no se comportan voy a llamar a su superior? ¿Cómo pasa eso? Imagínate lo triste que es que decía, no, es que yo no conocía el tomo número 4. Oye, pero estás formulando una imputación donde tienes que escanear todos los hechos, tienes que cobrar el delito, tienes que decir todos los que participaron, porque recordemos que el principio de presunción de inocencia siempre opera a favor de Murillo Caram. Si tú te equivocas al formular la imputación, pues él tendría prácticamente pie y medio fuera del tribunal y de prisión. Sin embargo, como es un caso político, como bien señaló él, lo más seguro es que lo dejen dentro porque es un nivel inferior donde se está llevando a cabo este procedimiento, pero en el amparo y en la revisión estoy seguro que lo va a sacar adelante. Maestro Eduardo González, ¿debe estar citado, señalado, investigado Enrique Peña Nieto? Pues sí, a mí me parece que la cadena de mando no termina con los personajes que nos han indicado y que sí sería importante que las investigaciones lleguen pues hasta la cabeza máxima de quien ordenó o por lo menos permitió que personal de abajo de esa jerarquía hubiese hecho lo que nos están diciendo que cometieron. Eso es por un lado. Y por otro, en términos no de ideal, no de perfecto, sino en términos de mejor, a mí sí me parece que este trabajo que ha encabezado Alejandro Encinas ha dado mejores resultados que lo que nos ofrecieron con la verdad histórica. No es el resultado que queremos, no es el mejor de los escenarios, pero sí me parece que hay una diferencia importante con respecto a lo que ahora entrega el gobierno federal y lo que había entregado la administración anterior. Y lo que sí me parece que pues queda un poco fuera de lo que estamos viendo por parte del gobierno es que ahora pues resulta que hay voces aquí mismo, maestro, y en otros espacios
que ahora le refutan al gobierno que diga que fue un crimen de Estado. O sea, ahora resulta que no, aunque tú digas que es un crimen de Estado, no, nosotros no creemos que sea un crimen de Estado. Ahora resulta que vamos a defender cuando el mismo gobierno federal y la representación del Estado mexicano está asumiendo que eso que pasó en Guerrero fue un crimen de Estado orquestado por comisión o por omisión por espacios de gobierno municipal, estatal y federal. Bueno, alusión personal, pero ahora le doy la palabra, maestro. Maestro Eduardo González, ¿qué pasa con Ángel Aguirre? Si queremos que se investigue a Enrique Peña Nieto, no sé, a lo mejor me imagino una escena que es bastante fantasiosa, donde él acude a un juzgado y dice, no, pues yo no supe nada. Y pues como no hay quien diga, no, no es cierto, sí supo, pues, bueno, gracias por dejar su testimonio. Digo, así como es histórico que esté detenido un ex procurador, cosa que nunca había sucedido, pues sería histórico que compareciera un expresidente. Y para sumarle cuestiones interesantes o elucubrantes, pues podría suceder. Pero si no han citado a Ángel Aguirre, no lo han involucrado, tampoco a ninguna autoridad de, digamos, de jerarquía de las Fuerzas Armadas, pues ¿hacia dónde nos conduce esto? ¿No será entonces, por más que le queramos encontrar el mérito al trabajo de Alejandro Encinas, que él no pretendía culpabilizar, sino simplemente explicar, ¿no será que nos estamos ilusionando demasiado? No, a mí me parece, por lo menos en mi visión, que tendríamos que poner en la justa dimensión lo que presentó. Lo que presentó, pues nos dice, no hay evidencias de que los estudiantes estén con vida. Tenemos, dice él, evidencia de que personal de los 3 órdenes de gobierno orquestaron por omisión o por comisión lo que sucedió, y lo que tenemos ahorita nos da para girar las órdenes de aprehensión para estos militares, ¿sí? Uno de ellos, incluso jefe de la 35 zona militar, ¿sí? Y al ex procurador. Hasta ahí es lo que tenemos, y termina diciendo, las investigaciones van a continuar. Yo sí quiero insistir en que eso que nos informaron y que a donde ha llegado la Subsecretaría de Derechos Humanos es mucho más de lo que había antes. Bueno, ok, por cierto, no hemos mencionado a Salvador Cienfuegos. Maestro Héctor Ruiz, le quiero hacer algunos planteamientos, pero hay una observación por parte del maestro. Yo también coincido con que hay un avance en términos de este informe, que Alejandro Encinas, yo también coincido con que es uno de los mejores funcionarios que tiene esta administración, mis respetos, y que el informe en cuestión sí da avances, ya lo decía yo, el hecho de involucrar, de reconocer que el ejército está involucrado por acción o por omisión es otra cosa. Yo lo que decía es que para mí el concepto que investigué como crimen de Estado es que desde el Estado se dé la instrucción de asesinar o matar o desaparecer a alguien, ¿no? Por eso es que yo decía el matiz, es decir, si hubo complicidad de cubrir, de falsear cierta información para encubrir y no castigar a los responsables, es lo que yo creo, ¿no? Entonces, por eso decía que no estoy tan conforme con el concepto de crimen de Estado que está utilizando. ¿No? ¿Perdón? Vende. Vende, claro. Suena muy bien. En política no hay casualidades, hay causalidades. Recordemos que estamos próximos a las elecciones del Estado de México, que es de donde Enrique Peña Nieto está. Entonces, este tipo de investigaciones, este tipo de captura a una persona cercana a él y que posible imputación a él, pues lo pone en la antesala de una especie de, vamos siendo maquiavélicos, un chantaje, ¿no? Habíamos dicho que había un pacto de impunidad, ¿no? Lo decía el doctor, yo coincido en ese sentido, no ha sido intocable, pero no por eso no le dejan de mandar mensajitos para efecto de entregar el Estado de México, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema. Ok, bueno, una observación interesante. Les quiero plantear a los 3 antes de que me vayan a decir que tenemos que hacer pausa. Sobre todo para dejarlo casi como si fuera esto una clase de primaria. Punto número 1, los muchachos murieron. Punto número 2, detienen de inmediato a Jesús Murillo Caram, pero no por la muerte de los muchachos, sino por una ilegal actuación como procurador que debía haber atrapado a los asesinos. Claro. Se deduce que los asesinos pues son personas muy influyentes, aparte de quienes formaban parte de esta célula criminal denominada Guerreros Unidos, sino que hay detrás de ellos muchos otros personajes de los círculos políticos que dijeron, espérate, no le muevas porque vamos a salir perjudicados irremediablemente. ¿Es así de sintético? ¿Así lo podemos decir? Pues yo creo que al ex procurador lo detienen con lo que tienen para poderlo detener. Si el procurador
participó en más dinámicas, en más acciones. Me parece que el gobierno federal no tiene los elementos para ponerlos sobre la mesa y usarlos en su detención. A mí me parece que si los tuviera, los estaría utilizando. Pregunta, el presidente declara con mucha satisfacción que está ordenando que todo se transparente. ¿Es verdad? ¿Es conveniente? Abogado. Yo creo que ya lo transparentaron, ya hicieron esta rueda de prensa, ya se liberaron nombres, ya era un aviso. No creo que nos afecte, como te comenté con anterioridad, ya se ha filtrado información. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Dónde están los Abarca? Me van a decir en prisión. Por este delito, fueron los principales señalados por la desaparición de ellos. No están por este delito. Están detenidos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada que ver con nada que ver con lo que nos está ocupando. Si no puedes llegar directamente con quien fue el principal responsable, que fueron ellos, en la desaparición de los estudiantes, ¿cómo vas a querer seguir escalando para llegar a las personas del crimen organizado y para llegar a las personas del ejército que estaban coludidos, según las investigaciones que hemos podido ver a través de los años, con la gente de Guerreros Unidos, los Beltrán Leiva, y que iban por estas 2 toneladas de heroína, que ese es el origen de todo este problema? Entonces, mientras no llegues con los más cercanos, que son los Abarca, y los tengas detenidos para calmar a la gente por un delito que no tiene nada que ver con esto, creo yo que la justicia va a seguir muy lejos de que nos pueda llegar a nosotros como mexicanos. Esto es política, no es un tema de justicia. Entonces, lo dijo con razón Murillo Karam. Cuando le dice el titular del operativo, me da pena, señor. No le dé pena, este es un asunto de política. Es política, efectivamente. Así es. Al día de hoy, hasta donde yo entiendo, no tienen a ninguna persona detenida como actor material de la muerte y desaparición de las personas. Y se tienen identificados. Claro. ¿Quiénes fueron los que participaron? ¿Quiénes dieron la orden? Te lo digo porque a mí en su momento, hace muchos años, me tocó revisar parte de este expediente. Y nos dimos cuenta que tenían nombres, apellidos, cargos, pero no había habido detenciones. Al día de hoy, en vez de estarles avisando, ya vamos por ti, y este delito no trae prisión oficiosa, pues lo que van a hacer pues, es evadir la acción de la justicia y nos van a decir con las órdenes de aprehensión que ya se está cumpliendo con el compromiso. No es cierto. Mientras no exista una sentencia en contra de estas personas, seguiremos sufriendo la misma impunidad de siempre. ¿Cómo calificar al señor Alejandro Gertz Manero? Finalmente es la cabeza de la Fiscalía y sin que nadie dijera guava, vámonos por Jesús Murillo Karam. Fue un golpe mediático muy efectivo, pero Alejandro Encinas jamás dejó entrever que pudiera haber una acción de la justicia. Simplemente dijo, este es un informe preliminar, nos quedan muchos años por trabajar, tenemos más de 1000 restos humanos que deben estudiarse, porque solamente sabemos que 3 de los 43 están fallecidos, porque ahí están sus restos. ¿Qué decir del fiscal general de la República? Bueno, a los servidores públicos no se les puede calificar con una sola acción, ¿eh? Hay que ver el historial que ha tenido el fiscal general de la República y pues su actuar no ha sido del todo sano, pues, o sea, o desaseado, ¿no? Ha tenido problemas de tipo personal, con familiares cercanos y donde se le ha sorprendido, se le ha grabado incluso al fiscal que con llamadas donde quiere torcer un poco o pues mover los hilos, ¿no? Claro. Mueve sus influencias, ¿no? Por eso yo digo que no podemos juzgarlo solamente por haber detenido. Evidentemente creo que estaba ya acordado que se daba la rueda de prensa y el siguiente golpe era detener a un, si me lo permite la expresión, un pez gordo, ¿no? Alguien mediático, alguien que se pudiera vender, ¿no? Pero como efectivamente lo dicen, pues no les avisan a los demás. Vamos a ver si los detienen a todos. Son 43 órdenes de aprehensión, que según esto se giraron ya, ¿no? A la Fiscalía. Que no los dijo Alejandro Encinas, sino que la Fiscalía salió después a declarar. Y hasta el momento el Ejército no ha hecho ninguna declaración al respecto, hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, no hay nada oficial. No hay nada. Maestro Eduardo González, y digo, es extensiva la pregunta, pero se la planteó en primera instancia a usted. Ahora se filtra, se da a conocer que hubo una reunión así muy de élite, en la que estaría Jesús Murillo Karam y también Omar García Harfuch. En ese momento, en el año 2014, titular de la seguridad en el estado de Guerrero. Y entonces él dice, no, a mí no me metan, pero en teoría sí estuvo coludido, sí apoyó
digamos, el desenlace fatal de los 43 de Ayotzinapa, ¿es creíble? Porque ahora resulta que es un tipo con estrellita en la frente permanentemente. Sí, es un personaje muy cercano a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, en ese momento efectivamente él era el delegado de la Policía Federal en Guerrero, y inmediatamente sale y dice: yo no estaba ahí, estaba en una misión en Hidalgo o en el Estado de México, una cosa así mencionó. Yo no pude haber participado en esa reunión. Creo que al día de hoy, pues es lo que tenemos. Es decir, por un lado dicen sí estuvo, y por otro él sale y dice: pues yo estuve en otro estado al momento de esa supuesta reunión. Sí me parece que desde luego también tiene un filón político, ¿verdad? Bueno, ya salió Claudia Sheinbaum a defenderlo, que es honorable. Claro. Entonces, tiene un filón político que llega incluso hasta la misma jefa de gobierno. No es gratuito que haya salido a defenderla, ¿no? A defenderlo. Entonces, creo que al día de hoy me parece que lo que podríamos plantear serían pues especulaciones de si finalmente estuvo en esa reunión o no, y si el estar en esa reunión le permitió conocer lo que eventualmente se habría armado desde la gente de Murillo Karam para el asunto de Ayotzinapa. ¿Algo que agregar por su parte? Hay declaraciones de un testigo colaborador que lo mencionaba con anterioridad, que es lo equiparable al testigo protegido, que dicen lo que sea con tal de evadir la acción de la justicia. Y recordemos que se mencionaba que Omar García Harfuch iba a ser el que tomara el puesto del fiscal Gers Manero, ahora con tanto escándalo que ha tenido. Entonces, es difícil de creer una situación así, es difícil de creerle a un testigo colaborador. Creo que está lleno de violaciones al debido proceso, está muy desasiado cómo se está atendiendo, y creo yo que tiene muchas formas de defenderse García Harfuch, porque si estuvieran tomando en cuenta lo que está dentro de la investigación, pues él debería estar acompañando a Murillo Karam. Sin embargo, no está sucediendo porque nuevamente la justicia es selectiva. Maestro. No, y además no habría que perder de vista que, que Omar García Harfuch pues pertenece al grupo de Claudia Sheinbaum, y como bien decías, hay un testigo que lo está señalando puntualmente, ¿no? Entonces él ya salió a deslindarse, pero se está politizando el tema, lo están utilizando, están politizando la justicia. Y además, como dijo, la justicia está siendo selectiva. Lamentablemente es la historia, pues es la historia de siempre, desde que este país está en el planeta. Sí me parece, Jonás, que el jueves, que las mamás y los papás de los 43 de Ayotzinapa planteen sus comentarios frente al reporte, me parece que todavía tendremos un nuevo giro en torno a pues el imaginario colectivo que se puede generar sobre el trabajo de Alejandro Encinas. Creo que es importante la posición que van a tener los papás y las mamás. Antes de que me digan que es tiempo de pausa, ¿y Ángel Aguirre? Oigan, ese hombre es afortunadísimo, escribe desde columnas. Aguas Blancas. Y si estuviera aquí en este momento, estaría detrás de alguna mampara, escondiéndose para procurar que no se mencione su nombre. ¿Tiene responsabilidad también el exgobernador de Guerrero? La investigación, nada más por conocimiento. No, la investigación lo señala, pero pues nuevamente no sabemos si existe una orden de aprehensión contra él o no. Creo yo que todavía le falta mucho a esto y lo iremos viendo. Me queda claro que si los Abarca no están detenidos, que son los principales, los directamente involucrados en el asunto, muy difícilmente le van a llegar a él o a alguien más, a menos que la justicia federal así lo decida. Porque estamos hablando que es un asunto que se politizó, con violaciones al debido proceso, violaciones a la presunción de inocencia, violaciones en cuanto a ti sí y a ti no, como si hubiera concurrencia de culpas en materia penal. Este asunto es un tema político, es complicado que sin la voluntad del presidente vayan a llegar en contra de él. Bien, pues vamos a hacer la pausa que corresponde en este momento. Me voy a adelantar un poquito, sobre todo porque en la mesa, pues aquí tenemos un elefante, evidentemente lo digo en términos metafóricos, que se llama Rosario Robles Berlanga, porque yo todavía no terminaba de procesar, y mire que lo estaba haciendo así como dilectándome con todo el tema de Jesús Murillo y buscando antecedentes, consultando en internet,
cuando de repente me entero, aquí estaba con ustedes en la transmisión cotidiana de Quiero Noticias, me entero que la señora Rosario Robles salía por la puerta principal de Santa Marta, Catitla, después de 3 años de estar buscando todas las estrategias legales posibles para que reconocieran que el delito que se le imputa pues no ameritaba la cárcel oficiosa. Tramitando amparos, cambiando de abogados, jamás le dieron el sí y repentinamente un viernes de noche pues hay fiesta y adiós Rosario. Volvemos con eso. Bien, ya estamos de regreso esta noche en Nosotros Decimos y mire que hemos llevado, creo yo, de la manera pues mejor posible esta situación tan enredada, tan difícil de entender por momentos, porque como lo he dicho en otras ocasiones, la realidad es muy compleja. Déjenme les presumo porque si no me va a salir un grano en la lengua. Pensaría yo que algún guionista hollywoodense o algún guionista de la época ahora de oro del cine mexicano hubiera querido ser testigo de todas estas historias truculentas. Y mientras los escucho hablar, pienso en el sexenio de Peña Nieto y vamos atrás un poco y pienso en el sexenio de Felipe Calderón. Cuánta truculencia, cuánto delito, cuánta complicidad. Ni Orol. No, Orol es un Gángsters niño vaqueros. balbuciento, está aprendiendo a hablar. Juan Orol y sus películas de gángsters con las paredes que se mecían. En fin, dejamos la beta cinematográfica y ahora recupero lo que les decía antes de la pausa. Rosario Robles, primera pregunta, ¿tiene algo que ver o no, doctora Anuar García? Políticamente sí tiene que ver, porque ella estuvo 3 años en prisión por un delito que no traía prisión oficiosa aparejada. Le justificaron la prisión con una copia de una identificación falsa, que se probó que era falsa, sacada de internet. Le estuvieron negando amparos tras amparos durante 3 años y con una simple solicitud hecha ante la Fiscalía General de la República con la finalidad de que se entendiera que no ameritaba prisión oficiosa el delito por el cual ella estaba siendo juzgada, lo aceptaron, lo traen ante el juez y la liberan. Y curiosamente entra este otro personaje. Es un tema político, estamos viéndolo hoy día con día. Del 2018 para acá, los asuntos relevantes, que son la mayoría, se han vuelto políticos. El Estado de Derecho está quedando cada vez más atrás, las instituciones se están debilitando y este es un ejemplo más de lo que les estoy diciendo. Ahora, el presidente sale de manera muy clara decir que no hay ninguna relación, que son asuntos que corren por caminos distintos. Ciertamente nos encontramos ante las palabras, ¿no? Es mi testimonio contra el tuyo, pero es muy difícil ganarle al presidente en la mañanera, ¿no? Decir, todo está politizado, bueno, ganarle esa cuando tiene tantos datos está muy complicado. Pero también está muy claro que cuando la ley no distingue, no hay que distinguir. Si una persona estuvo presa tantos años y de repente entra Murillo Karam, sale ella por un tema tan sencillo como presentar una promoción, te hace presumir que es un caso 100% político. El presidente, recordemos que ha dicho al diablo con las instituciones, no me vengan a decir que la ley es la ley, y creo que este es un ejemplo clarísimo. Lo está dejando claro, entra uno por el otro, Murillo Karam le queda claro que es político, que no es un tema de justicia, los fiscales haciendo el ridículo, aún así sigue estando preso. Y acuérdense de mí, el jueves que le están dictando la vinculación a proceso, que lo van a dejar dentro por una prisión justificada o por una prisión oficiosa, denle un año para que esté fuera. Sí, doctor, nada más reiterar, porque me parece importantísimo este punto. De los 3 delitos que le imputan, 2 se los están imputando con una legislación que no existía cuando él habría tenido participación en los hechos. Sí. De todas maneras, ¿podrían tomar esos presuntos delitos para detenerlo? Jurídicamente no, y existe una responsabilidad de parte del juzgador si lo llevan a cabo. Sin embargo, les repito, del 2018 para acá, estamos viendo que las instituciones han perdido mucha fuerza. Es muy probable que sí se tomen en cuenta para vincularlo y darle para el beneplácito al presidente de la República, porque lo hemos estado viendo en asuntos muy relevantes, incluso que nos toca representar, que cuando hay la línea directa de presidencia de la República no se mueven y tienes que esperar hasta que te salga el amparo y la revisión para que puedas obtener tu libertad. Bien, ¿qué opina, maestro Eduardo González, del caso Rosario Robles? Y pregunto, y la pregunta es abierta, en este momento usted tiene la palabra, ¿cuál es la relación entre Murillo Karam y Rosario Robles? Pensando pues en nuestros televidentes, ¿qué ganan con soltar a una y detener al otro? No le capto. A mí lo que me parece es que
en este caso y en muchos más, pues la impartición de la justicia en nuestro país es una impartición que va también tomada de la mano política. Y en ese sentido, pues a quien está tomando las decisiones, sean legales, apegadas a derecho, o bien políticas, torciendo la ley, pues termina siendo una especie de cuetero, ¿no? Siempre le chiflan. Es decir, cuando detienen a Rosario Ibarra, dicen, a Rosario Robles, perdón, dice, la detienen por un asunto político. Qué mal que la detengan por un asunto político. La dejan en libertad. Ah, la dejan en libertad por un asunto político. Qué mal que la dejen en libertad por un asunto político. Entonces, si la agarran por cuestiones políticas, mal. Si la sueltan por cuestiones políticas, también. Y yo creo que ese es el caso de Rosario Robles, como el de muchos otros, ¿sí? En donde finalmente la sociedad termina por estar sobre un tinglado que se los mueven a contentillo y que entonces la posición que pueden tener frente a un caso, al día siguiente los mismos actores lo cambian y la sociedad se ve en un callejón sin salida. Es decir, y ahora, pues, ¿qué digo con respecto a todo lo que venía diciendo de que Rosario estaba metida en la cárcel de manera injusta, que era un asunto político, y ahora que sale, también sale por un asunto político? Entonces, bueno, acuérdese, maestro Eduardo González, que vivimos en la época de la posverdad, ¿no? Y no creo que exista, o por lo menos yo no tengo información, conocimiento de que exista una línea directa entre el caso de Murillo Karam y Rosario Robles, que en términos políticos juegan en la arena, sí, pero que tengan alguna vena de comunicación, creo que no. Hay que hacer una aclaración nada más. Rosario Robles, el hecho de que salga no significa que salga porque sea inocente. Sale porque el delito no trae prisión oficiosa, pero si en sentencia le declaran culpable, regresaría a prisión. Entonces, recuerden que lo principal que nos rige en el sistema de justicia mexicana tiene que ver con el hecho de la presunción de inocencia. Los que deben de estar en prisión son los menos, aunque ha sucedido lo contrario. Entonces, ella no sabemos todavía si es responsable o no, lo que sí es que tiene derecho a llevar el juicio en libertad. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y yo creo que el nexo está en lo político, que ya está muy desgastado el tema de la estafa maestra. Entonces necesitaban ya, número uno, cumplir con la constitucionalidad, porque era un escándalo tener a alguien preso por un delito que no cometió, no por un delito que no cometió, por un delito que no trae prisión oficiosa, habiendo falsificado una credencial que ya estaba más que expuesto. Entonces la sacan, pero por tema de popularidad, pues van por Murillo Karam. A mí me queda claro, porque lo vemos día con día en los asuntos más relevantes del país. ¿Cuál es el delito del que se le acusa a la señora Rosario Robles Berlanga? Tiene que ver con un tema, no traigo ahorita el nombre específico del delito, pero tiene que ver directamente con el tema de la estafa maestra, de cómo estuvieron desviando los recursos. Sí, el desvío de recursos públicos. Así es. Bueno, mientras tanto, ni hay justicia para los asesinados, no solamente los 43, porque el día 14 de septiembre, el 24 de septiembre del año 2014, también murieron otras personas en los hechos que ocurrieron en Iguala, más los que murieron después en las investigaciones, ni tampoco se hace justicia con el uso de los recursos de la estafa maestra, que fue una investigación de gente ajena a la justicia. Sí. Más otras cosas que se le sospecha a Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social y luego de la SEDATU. Bueno, maestro, ¿usted qué opina del caso Rosario Robles? ¿Coincide con esta lectura de que hay una coincidencia política? Yo creo que históricamente se ha tenido la idea errónea de que tener un preso, un pez gordo, alguien, una figura pública conocida, vende, ¿no? Vende, estoy combatiendo la corrupción. Recordemos a La Quina, recordemos a Raúl Salinas, a Alba Ester, y ahora teníamos a Rosario Robles, y ahora pues sale Rosario y entra Murillo. Como bien lo dijo el doctor Anual, ya estaba desgastado. Después de casi 3 años de que salió a la luz el tema de la estafa maestra, es imposible pensar que solamente estaba imputada o relacionada o presa Rosario Robles. Evidentemente, de acuerdo al libro a la investigación que se hizo de la estafa maestra, son muchos los implicados, incluso universidades, sí, claro, servidores públicos. Su oficial mayor, que era el encargado de mover el dinero. Yo quisiera ver dónde están los juicios y los procesos en contra de estas personas. No están. Eso me da a pensar que es un tema político, es un tema de revanchismo político.
Recordemos que Rosario Robles tenía sus diferencias con Andrés Manuel López Obrador. Habían sido muy cercanos y después Así se es. distanciaron. Entonces, en ese sentido, si quieren que no pensemos mal de que no es un tema político, ¿dónde están los demás imputados? ¿No? Entonces, insisto, se politiza la acción de la justicia. Bueno, ¿y cuál es el, digamos, su pronóstico? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ya decía el doctor Anuar García, él le da un añito de cárcel a Jesús Murillo Caram. Evidentemente no es un hombre que carezca de recursos, y no hablo solo de los económicos, también tendrá muchos abogados que se presten para llevarle adelante su caso, y eventualmente, eso ya lo digo yo, pienso que obvio el grupo Atlacomulco no lo va a dejar solo, y pues eventualmente demostrará que no es responsable, yo no digo que sea inocente, que no es responsable de lo que están diciendo que hizo, y pues entonces quedará libre. Y después volvemos a tomar el caso Ayotzinapa y lo ponemos en el libro de las cosas que nunca se resolvieron en México, como la guerrilla y los ataques contra estudiantes y cantidad de cosas que podemos sumar. Bueno, después de ya varios años de investigación, desde el espacio de Alejandro Encinas, el que todavía, pues ya casi a 2 años de que termine esta administración, hayan llegado solo y solo, no como demeritando, hasta donde están. Creo que ya en los siguientes meses me parece que no les dará pues mucho más tiempo para llegar más al fondo, ¿no? Por un lado, y por otro, yo sí dudaría, Jonás, sí, de que el grupo Atlacomulco le vaya a echar un lazo a Murillo. Yo creo que si hay más cuerda de dónde jalar, pues yo creo que el grupo Atlacomulco en todo caso la cortará y le dirá adiós a Murillo. Que también hay que recordar, Anuar no me dejará mentir, que en México pues un amparo y un vaso de agua no se le niega a Bueno, nadie. pues es parte de las brillanteces del derecho mexicano, Así doctor. es. Su conclusión. Falta mucho todavía para que se aclaren los asuntos, falta mucho para cumplir con la voluntad política de aclarar qué hubo detrás. Ojalá se dieran los pasos para ir en contra de los principales responsables y ojalá se empiece a hablar de los grupos de la delincuencia organizada que están involucrados y también, pues por qué no decirlo, los de la Sedena, si en un momento dado sí tienen responsabilidad, pues que caigan dentro de prisión los responsables. Ahí empezaremos a creer que hay un Estado de Derecho en México, porque los señalados lo están hecho desde hace muchos años. Y no abordamos el nombre de Salvador Cienfuegos, por cierto. Maestro, su conclusión. Bueno, tampoco hay que perder de vista que quien dejó presa a Rosario Robles fue un sobrino de Dolores Padierna. Sí, ¿cómo no? Felipe de Jesús Delgado Padierna, esposa de Bejarano, exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, si no quieren que pensemos mal, pues, por favor, hagan... Demasiadas coincidencias. Claro, entra uno y sale otro casi en el mismo día. O entonces, no nos den... Quieren que pensemos diferente, hagan las cosas bien, ¿no? Y creo que sí falta mucho en términos de resolver lo de los 43 normalistas. Ojalá y se dé con los responsables, ojalá y se les dé el castigo que merecen y que no se vuelva a repetir, que sea como un ejemplo para que no se repita este tipo de acciones, ¿no? No hay que perder de vista tampoco que no es la única masacre que se ha cometido en cantidades de gente, me refiero a grupos, ¿no? De personas. Sí, ¿no? En la frontera se han encontrado y se han llevado a cabo masacres, pero este se volvió muy mediático, ¿no? Sí. Pues creo yo, digo, a reserva de que nos citemos nuevamente para discutirlo, este fue el inicio del derrumbe del gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues maestro Héctor Ruiz, gracias, maestro Eduardo González, doctor Anuar García y sobre todo ustedes, muchas gracias. Espero que este programa, este análisis haya contribuido a despejar un poco las dudas que hay sobre este tema. Les deseo una excelente noche y los invito a que nos sigamos viendo aquí en Canal 10.